Bueno, bueno, jóvenes, voy a empezar a grabar. Hola a todos. De acuerdo, Noé. Buenos días. No sé si pueden encender sus micrófonos para que quede constancia de que estamos todos desde el inicio. Presente. Presente. Fiu. Va. Entonces, empecemos a explicar los ejercicios. Recuérdense que tenemos que explicar de forma detalladita, un poco detallado el proceso. Entonces, Katherine, no sé si puedes empezar a compartir tu pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Ok. Sí. Según las instrucciones hay que determinar la estructura de Lewis de cada compuesto que la doctora nos está indicando acá. Entonces, para poder determinar cuál es la ecuación del compuesto o la fórmula, hay que ver qué compuesto es el que se tiene. En este caso es el óxido de cloro. Por lo tanto, lleva oxígeno y lleva cloro. El cloro siempre, el no metal se escribe del lado izquierdo de la ecuación o de la fórmula, y el oxígeno siempre va a trabajar con número de valencia -2. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y buscamos con qué números de valencia tiene el cloro. Entonces, si nos damos cuenta, tiene los 4 números de valencia. Utilizamos el menor para poder balancear la ecuación. Vamos a utilizar dos átomos de cloro, por lo que 2 por +1 nos da +2 y -2, 0. Entonces la fórmula o ecuación química es 2 átomos de cloro más oxígeno. Ya teniendo la ecuación química del compuesto, para poder determinar la estructura de Lewis se tiene que determinar el número de electrones de valencia total de la ecuación química. En este cuadro se muestran los elementos que conforman el compuesto. Es el cloro y el oxígeno. El número de átomos del elemento en la ecuación, en este caso son 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. El número de electrones de valencia de cada elemento. En la tabla periódica nos podemos guiar. Los electrones de valencia corresponden o son iguales al número de columna en el que se encuentra el elemento. Para el cloro es 7 y para el oxígeno es 6, porque el oxígeno está en la columna 6A y el cloro en la 7A. Entonces multiplicamos, para tener el total de electrones de valencia de cada elemento, se multiplica el número de átomos por el número de electrones de valencia de cada elemento. Y en el cloro sería un total de 14 y en el oxígeno 6 electrones de valencia que posee la ecuación química, dando un total, al sumarlos, dando un total de 20 electrones de valencia que posee el compuesto. Después de que ya terminamos los números de electrones de valencia de la ecuación química, determinamos la estructura de Lewis. De primero colocamos el átomo menos electronegativo en el centro, en este caso el oxígeno, y unimos por medio de enlaces sencillos, covalentes sencillos de los elementos el cloro. También se dice que en los halógenos, en su mayoría, siempre son átomos terminales en la estructura.
Es por eso que los coloqué de esta fórmula, de esta forma, perdón. Tenemos dos enlaces sencillos, es decir que dos electrones por cada enlace. En total son 4 electrones compartidos. Al restarle al número total de electrones de valencia, que en este caso en el compuesto son 20, el número de electrones compartidos, que es 4, da igual al número de electrones que no están compartidos, que son 16, y estos se colocan en los átomos de la estructura a los cuales le hacen falta para completar su octeto, y nos queda de esta forma la estructura de Lewis. Son 16 electrones no compartidos y 4 electrones compartidos, es decir, 2 enlaces sencillos. Eso sería todo. No sé si están de acuerdo todos. Sí, de acuerdo. De Sí. acuerdo. De acuerdo. Ah, gracias, Catherine, por explicarnos el ejercicio. Yo voy a compartir mi pantalla ahorita. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ahí estamos. Sí, bueno. Yo les voy a explicar este ejercicio, que es sobre hacer la estructura de Lewis del ácido perclórico. Acá lo primero que tenemos que tomar en cuenta es generar la fórmula química del compuesto. Para ello, en este compuesto es algo fácil, porque si nos fijamos bien, en la parte del nombre del compuesto menciona que es un ácido, o sea que el compuesto posee átomos de hidrógeno y de oxígeno. No podemos saber todavía en qué cantidad, pero ya sabemos que posee de hidrógeno y de oxígeno. Y, y nos menciona que posee el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, con esto podemos nosotros determinar, según la tabla que vimos en la clase, que la valencia que está utilizando el elemento cloro dentro del compuesto es de 7, porque con esa valencia él puede utilizar estos prefijos y sufijos. Entonces, con eso determinamos que la fórmula inicial sería H, o sea, el símbolo del hidrógeno H, cloro y oxígeno. Para poder determinar cuántos átomos el número de átomos, perdón, tenemos que hacerlo por medio de las valencias. Y el hidrógeno, recordemos que siempre va a trabajar con una valencia +1. Y como ya tenemos nosotros la valencia utilizada por el cloro, que es de 7, a raíz de los prefijos y sufijos que utiliza, se lo añadimos al cloro. También tenemos que tomar en cuenta que el oxígeno funciona siempre con una valencia negativa de 2. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria, la valencia positiva del hidrógeno con la valencia positiva del cloro suman 8 positivos. Y si intentamos restarle la valencia negativa del oxígeno de 2, tenemos una diferencia de 6 negativos. Entonces, para ello, nos damos cuenta de que no existe, no está balanceada. Entonces, intentamos balancear la fórmula añadiendo el número de átomos de oxígeno que pueda cuadrar la ecuación a 0. Entonces, este número, por simple inspección, determinamos que es 4. Con 4 átomos de oxígeno multiplicado por la valencia de -2, obtenemos una valencia total de -8, que a la hora de confrontarlo con las valencias positivas sumadas entre el hidrógeno y el cloro, nos da 0. Entonces, la fórmula final del compuesto es HCl O4. Entonces, ya tenemos la fórmula química. Ahora nos pasamos a la determinación de los electrones de valencia.
Para los electrones de valencia, como lo había explicado la compañera anteriormente, lo que yo hice fue multiplicar el número de átomos del elemento dentro de la molécula por el número de electrones de valencia del elemento. Los electrones de valencia los determinamos debido al grupo o columna en la cual se encuentra en nuestra tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno solo tenemos un átomo y su valencia es 1 porque él se encuentra en el grupo 1A. Entonces tenemos un electrón de valencia. Para el oxígeno tenemos 4 oxígenos dentro de la molécula y su número de electrones de valencia es de 6 porque él está en el grupo 6A, lo cual nos da un total de 24 electrones de valencia. Para el cloro, que solo tenemos un átomo y su número de electrones de valencia es 7 debido a que se encuentra en el grupo 7A, tenemos en total 7 electrones de valencia. Al sumar los electrones de valencia de todos los átomos en el compuesto, tenemos un total de 32 electrones de valencia en la estructura de la molécula. Entonces generamos la estructura de Lewis. Y las indicaciones para generar las estructuras de Lewis es que en el centro se va a encontrar el elemento menos electronegativo y a su vez el que menos se repita. Si nosotros vemos la molécula, el elemento que menos se repite son cloro e hidrógeno, que solo aparecen una vez. Sin embargo, por la propia literatura enseñada en la clase, el hidrógeno no puede estar en el centro porque es una molécula, es un átomo que se utiliza generalmente como un terminal. Entonces, si revisamos la tabla periódica, cuando revisé la tabla periódica, el oxígeno figuraba con una electronegatividad de 3,5, mientras que el cloro figura con una electronegatividad de 3, y a su vez es el elemento que menos se repite después del hidrógeno. Entonces, el cloro estaría en el centro de la molécula, como lo pueden observar acá. Luego se colocó los demás elementos distribuidos. Ya que teníamos 4 oxígenos, los añadimos con enlaces sencillos al cloro, y el hidrógeno que nos quedaba por añadir lo añadimos a uno de los oxígenos, de una forma que se viera más estética. Luego de eso, lo que se hizo fue emparejar los electrones desapareados que quedaban. Por ejemplo, los oxígenos que poseen 6 electrones de valencia podían llegar a tener hasta 2 enlaces para cumplir con su regla del octeto. Entonces, al tener sus 2 enlaces, nos damos cuenta que 3 de los oxígenos no cumplían esa norma. Entonces a ellos se les tuvo que añadir un nuevo enlace formando dobles enlaces, quedando la estructura tal y como se puede observar. Entonces, acá en esta parte indico que los dobles enlaces se provocaron con el fin de completar los octetos del oxígeno, o en este caso de los 3 átomos de oxígeno. Si nos podemos dar cuenta del oxígeno que no posee enlaces dobles, pero sí posee 2 enlaces sencillos, lo cual completa su octeto. Además de esto, el cloro que vemos allí comparte todos y cada uno de sus electrones de valencia, que son 7 como pudimos ver en la parte de arriba, y excede el número de enlaces que puede realizar, pero él también es una excepción de la regla del octeto. Entonces, al ser un átomo central, él puede compartir todos sus electrones de valencia para poder estabilizar la molécula. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Ninguna, compañero. Todo bien, de Todo acuerdo. De claro. acuerdo. Entonces, esa fue mi explicación. Gracias por la atención. Entonces, si me permiten, no sé cómo quitarla.